Yo creo que sería muy interesante tratar un tema que puede constituir un problema, incluso un problema grave para las personas que deciden comprar un barco o quieren comprar un barco incluso nuevo, quieren cambiar el que tienen o simplemente se quieren adentrar en el mundo de la náutica y no tienen una gran experiencia. A lo mejor han navegado, pero eso no les convierte en expertos en todos los entresijos y en la complejidad enorme que un barco tiene. A veces las experiencias de las personas han sido con otros profesionales quizá. Mucha gente ha navegado, por ejemplo, contigo en el Quinto Real y decide emprender una aventura en solitario. Con otras personas quizá, pero en solitario quiero decir en su propio barco. Y la primera pregunta que se nos plantea es, ¿qué barco me compro? ¿Cómo sé cuál es el barco adecuado para mí? Bueno, pues esa es la pregunta más importante de todo este asunto, ¿no? En general, cuando nosotros hablamos con alguien que tiene un proyecto, lo primero que necesitamos es definir o redefinir bien ese proyecto, porque lo más importante de todo es el ser realista en el programa, es decir, identificar bien cuáles son los objetivos, qué es realmente lo que puede y quiere hacer la persona en base a sus recursos, su experiencia, el presupuesto, etc. Entonces hacemos una cosa que así un poco jocosamente llamamos el perfil sociológico de la persona, que es pues, hacerle un conjunto de preguntas para poder respondernos estas cuestiones que son esenciales, ¿no? Esto es lo más importante, saber si tienes experiencia, saber si has navegado, qué tipo de navegación te apetece hacer, en qué lugar de la costa quieres tener la base del barco, cuál es tu edad, qué recursos físicos tienes, si vas a navegar con amigos o solo, o es un plan familiar, en fin, hay muchas cuestiones que hay que resolver y este es el primer paso. Bien, claro, ahora yo he podido localizar una embarcación, he podido hacer un plan en mi cabeza que pueda ser más o menos realista, pero en cualquier caso se me plantean varias preguntas. Primero, ¿cómo sé yo si la decisión que he tomado es correcta para mí, con estas premisas que hemos establecido? Y otra que es un poquito más importante todavía, ¿el barco que he decidido, que creo que puede ser bueno para mí, está en condiciones correctas? Entonces aquí, es decir, en condiciones correctas de navegar, de tener una cierta durabilidad, de ser seguro, etcétera, ¿no? Entonces aquí es donde la mayor parte de las personas no saben a quién acudir, porque claro, el vendedor nunca es la mejor opción, porque tiene un interés en vender el barco. En otros países existe la figura, como existe también para comprar una casa o cualquier otro bien de importancia, lo que llaman los ingleses el surveyor, que es un técnico que inspecciona de quilla a perilla el bien de que se trate, el barco de que se trate. Describe un poco cuál es o cuál debe ser el perfil técnico y dónde puedo yo encontrar una persona que me asesore en aquellas cosas que yo no tengo necesariamente por qué conocer, incluso aunque lleve 50 años navegando. Bueno, pues es complicado porque realmente en el ámbito europeo y especialmente en Francia, que yo creo que es una magnífica referencia para todo este tipo de cuestiones, la labor del expert maritime, como dicen ellos, normalmente se ciñe a una inspección convencional del barco. Cuando digo convencional, me refiero a una inspección que solicita una persona que ya tiene una experiencia consolidada y muchas más referencias personales. Nosotros lo que encontramos normalmente entre nuestros clientes son personas que necesitan una asistencia mayor, es decir, incluso en ocasiones
necesitan asistencia para la elección del barco y para la búsqueda incluso del barco, y a veces también hasta para participar en la negociación, es decir, para hablar con el broker, con el vendedor o con el propietario, etc. Entonces, la intervención que nosotros hacemos normalmente tiene un alcance generalmente mucho mayor. Es decir, a veces intervenimos en el proceso de búsqueda, también en todo este tipo de cuestiones, y se llega a dar el caso incluso, que es un poco especial, lo reconozco, de que llegamos a hacer una operación de compra sin que el propietario llegue a ver el barco. Yo he hecho concretamente 4 trabajos en los que el barco lo hemos comprometido, lo hemos fijado, lo hemos señalado para la compra y se ha comprado posteriormente sin que el propietario lo vea previamente. Bueno, esto es un poco especial y es un caso un poco extremo, pero lo normal es que tengamos que intervenir con más amplitud, abarcando más cosas que lo que convencionalmente aporta el expert maritime, el inspector marítimo clásico, que hace una inspección sucinta, abreviada, y que generalmente, esto es una cosa muy curiosa, que generalmente se suele ceñir al casco y cubierta, porque la mayor parte de los inspectores que hacen estos trabajos, incluido en Francia, aunque hay excepciones, no hacen un reconocimiento completo de palo, de mástil, de jarcia, no suben al mástil, etcétera, etcétera. Podríamos decir entonces que, aparte del expertise, este perfil técnico, que creo que no es muy abundante en nuestro país, se convierte en un defensor del cliente, es decir, en un defensor del comprador, incluso a veces en estadios previos, aconsejando: ese barco no es para ti, porque es grande, porque es pequeño, porque etcétera, ¿no? Pero un barco al final es una constelación más compleja incluso que una casa. Entonces vamos a entrar en aspectos concretos, y siempre, claro, hay que distinguir lo que puede ser un barco relativamente abandonado en cuanto a limpieza. Tú puedes ver un barco que tiene la cubierta muy sucia porque no le han pasado una máquina de limpieza hace 6 meses, pero a lo mejor está en muy buenas condiciones, y hay otro que puede parecer muy limpio y a lo mejor tiene una serie de vicios ocultos enormes, ¿no? Pero creo que en una embarcación, sobre todo una embarcación de vela, pero cualquier otra, aunque fuese de motor, hay un primer elemento que es clave, y sobre todo en los barcos relativamente actuales, no de madera, sino de PVC. La primera cuestión es el casco, ¿no? Partiendo de la base de que la carena del barco me gusta, que el tamaño es adecuado, etcétera, etcétera. Yo, ¿en qué cosas me tendría que fijar o qué cosas deberíamos inspeccionar en el casco de un barco? Bueno, a mí me gusta mucho lo que has dicho al principio. El barco, sin ninguna duda, es un ente muy complejo, técnicamente complejo, y es una constelación. Efectivamente, tiene un número casi infinito de estrellas, ¿no? Se podría decir metafóricamente. Pero realmente lo más importante de la inspección, del reconocimiento del barco, es conseguir, esto es un poco filosófico, conseguir ver el barco como un todo, y como un todo proporcionado a, digamos, a lo específico de ese trato que se quiere hacer, es decir, de la compraventa que se quiere hacer. Ahora es muy normal, por ejemplo, que comprar barcos que tienen antigüedades importantes, barcos que tienen más de 20 años, por ejemplo, 20, 25, 30, 35 años incluso, porque la esperanza de vida de un barco de construcción convencional pues es larga, ¿no? Por lo tanto, hay que aplicar un criterio de máximos y mínimos, y tienes que valorar correctamente el conjunto, muy adaptado al perfil del comprador. Entonces, ahí está precisamente la dificultad. No se trata tanto de ver si el casco tiene un determinado grado de incipiente de ósmosis, por ejemplo, que es un aspecto muy particular, sino de ver cómo encaja el estado del casco con el estado de la cubierta, con el tipo de construcción. De esto habría que hablar mucho del casco,
con el conjunto de todos los elementos que tiene el barco, instalaciones, equipamiento, maniobra de vela, palo, mástil, jarcia, etcétera, y ver todo en un conjunto para ver si esa proporción en relación al precio y al proyecto del cliente pues está bien conformada. Es verdaderamente, como has dicho tú al principio, es un asunto verdaderamente complejo. Por eso precisamente creo yo que la aportación de una persona que se involucre realmente y que llegue al fondo pues puede ser muy, muy valiosa. Como hemos hablado del casco y de la carena, estamos pensando en un barco que está en el agua. Doy por supuesto que no se puede comprar un barco que no se ha puesto en seco para poder inspeccionar lo que llamamos la obra viva, es decir, lo que está sumergido. Sí. Es decir, todos los elementos que tienen que ver con el arbotante, el eje de cola, la hélice, la propia orza del barco, sí, cualquier aspecto sí, que apunte a que el barco haya podido tener alguna colisión, alguna deformación estructural, etcétera, ¿no? Sí, hombre, a ver, en el trabajo de la inspección hay una parte, digamos, de prospección, que es la observación directa y el reconocimiento visual y técnico, digamos, de los elementos. Luego hay una parte que es consulta y estudio, porque los barcos que tienen cierta antigüedad, pues a veces surgen dudas que nos obligan a buscar información, a hacer llamadas de teléfono, a hablar con los astilleros o los que suministran elementos, etc. Y hay una parte también de investigación, es decir, hay una parte que, aunque parezca mentira, nosotros abarcamos también, que es la investigación sobre la historia del barco, y eso parece complicado, pero a veces no lo es tanto, porque con el paso del tiempo, bueno, pues uno tiene sus contactos en muchos puertos, en muchos lugares, y las historias de los barcos salen a la luz, a partir de cosas que observamos en el reconocimiento, y luego también por cosas de las que nos podemos enterar en un momento determinado. Pero realmente el proceso, como tú decías al principio, el proceso evidentemente contempla la inspección de la carena, del casco en seco. Muchas veces es mejor ver el barco en un principio en el agua y hacer una prueba de navegación, que esto es muy interesante, aunque sea muy breve, una prueba de navegación. Por ejemplo, en los barcos de vela es esencial poder aparejar el barco y moverlo un poco a vela para ver cómo se mueve, cómo corre todo en el barco, es muy importante. Y luego maniobrar con el motor, es decir, someter el motor a cargas y a cambios de marcha, actuar sobre el timón, etc. Y muchas veces, en un último paso de la operación, se deja la maniobra de reconocimiento del casco, que es con lo que se cierra la compraventa. Un aspecto muy importante, sobre todo en un barco de, bueno, particularmente en un barco de vela, es el mástil, o los mástiles, pero bueno, vamos a ponernos en el caso de un sloop, un barco que tiene un solo palo. ¿Cuáles serían un barco que tiene un palo que puede ser pasante o no? Quiero decir, puede estar sobre cubierta o puede ser un palo pasante abajo a la quilla, pero en cualquier caso está soportado por una jarcia. ¿Cuáles son los puntos críticos de inspección rápida, incluso que luego en la vida del barco han de ser de inspección prácticamente anual para no tener ningún disgusto? Pero ¿cuáles son aquí los puntos críticos que tengan que ver con los cadenotes, con los tensores, los pasadores de la jarcia, en fin, todos elementos que pueden causarnos un disgusto cuando menos lo pensemos, ¿no? Bueno, pues este es un punto clave. En los barcos de vela siempre se ha dicho, y es así, que la seguridad del barco de vela depende de la navegación a vela. Donde verdaderamente el barco es fuerte es navegando a vela, ¿no? Entonces, dependiendo un poco del proyecto, hay que considerar con mucho detalle la antigüedad del barco y la antigüedad de mástil, de jarcia firme, de jarcia de labor, etc. Hay una antigüedad un poco crítica en general para los mástiles. Yo diría que en torno a los 20 años, aunque técnicamente la caducidad, digamos,
propuesta por los fabricantes es de 10 años, pero dependiendo un poco la vida que lleva el barco y la exposición que ha tenido a la navegación y también al ambiente salino, pues hay barcos que tienen 20 años y tienen una jarcia en estado de uso. Pero hay que saber cómo está todo, y para saber cómo está todo pues hay que detenerse a inspeccionar con el mayor detalle posible pues cadenotes, tensores, terminales de cabos, terminales de cables, los terminales prensados, terminales de otros tipos, los arraigos de la jarcia, sobre todo en la parte alta del mástil, el estado de la parte alta del mástil, las roldanas, los posibles fenómenos de electrolisis, todo este tipo de cuestiones. Entonces es totalmente indispensable, al menos desde nuestro punto de vista, hacer una buena revisión del tope del mástil, o sea, subir, ver el mástil entero y reconocer la parte alta del aparejo, porque hay muchos elementos que pueden comprometer mucho el valor de la transacción, ¿no? Es decir, ahí con frecuencia encontramos en los reconocimientos cuestiones concretas que deducen el precio del barco y que recomiendan, es decir, que recomiendan una intervención más o menos próxima. Es decir, que ahora, por ejemplo, esta semana pasada, pues hemos estado revisando, inspeccionando un velero de 9,5 metros al que va a ser necesario cambiarle toda la jarcia firme. Este es un barco que va a navegar bastante a vela y tiene 21 años de antigüedad. Bueno, pues con esa antigüedad, pues para relanzar el barco, que esa es una cuestión también de la que se podía hablar mucho, que es lo propio de una adquisición, no solamente es una compra de un barco, sino también debe de ser la compra y el relanzamiento del barco, que quiere decir, hay una nueva ilusión, hay una nueva vitalidad, que es la del comprador, y ahí hay que introducir ese criterio, ¿no? Y aquí hay un punto que me parece que es interesante, por lo menos en principio, que habría que considerar, porque claro, el barco y parte de la jarcia está para soportar el aparejo, es decir, el velamen. Que respecto a esto puede haber posiciones muy diferentes de personas que quieren tener un vestuario de velas enorme, como si fueran a estar regateando permanentemente, o simplemente una mayor y un foque o un Génova más o menos grande, o un espía simétrico que simplifique la maniobra de tangón, etc. Pero en cualquier caso, un barco de edad es muy probable que tenga un velamen de edad también, que a lo mejor requiere ser cambiado. Y esto es muy costoso y puede ser un precio añadido al inicial valor del barco grande. ¿Cuáles serían los puntos críticos en los que habría que fijarse respecto al velamen? Hombre, sin ninguna duda, cuando hablamos de un velero, no cabe duda de que uno de los aspectos en los que más sentido tiene reinvertir es en velas y en jarcia de labor y en este tipo de cuestiones. Es decir, es la mejor reinversión normalmente del barco, porque el objetivo Jarcia de labor, para que todo el mundo nos entienda, se refiere a las drisas, las escotas, los reenvíos, en fin. Exactamente, sí, jarcia de labor, lo que necesitas manejar para navegar a vela, es decir, subir, bajar la vela, izar, cazar, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que generalmente en el mercado de segunda mano y especialmente en nuestro país encuentras con frecuencia muy descuidadas, ¿no? Lo mismo que las propias velas, ¿no? No es nada extraño encontrar barcos de estas antigüedades, ¿no? De 20, 25 años que todavía tienen las velas originales, ¿no? Y entonces, claro, son velas totalmente caducadas porque han perdido su resistencia, porque el tejido, las costuras son viejos, la forma de la vela no es la propia, el barco no navega bien a vela y eso va acompañado generalmente de otro conjunto de déficits que desde mi punto de vista es lo primero en lo que hay que intervenir, ¿no? Un barco de una cierta antigüedad en el mercado de segunda mano con una reposición de velas que proporcionalmente pues es un desembolso importante, pero tampoco es una cosa de otro mundo digamos, en el conjunto de lo que es la compra de un barco. Bueno, pues es un buen criterio. ¿Qué es lo que normalmente motiva
comprar unas velas nuevas, pues fundamentalmente la seguridad y la capacidad del barco de navegar a vela, ¿no? Y la belleza del barco, porque un barco con unas velas relativamente nuevas pues es una maravilla, mientras que un barco de vela con unas velas que están desahuciadas pues es una auténtica lástima. Hay otro aspecto que es importante respecto a esto, y es que en nuestro país afortunadamente hay muy buenos talleres de velería, porque la velería, es decir, me refiero a artesanos que trabajan con velas, es una actividad profesional que está muy atomizada, es decir, prácticamente en todos los puertos principales de nuestro país hay una empresa o más de una empresa que está trabajando con velas, jarcia de labor, etc. Y en general son muy competentes y muy esforzados. Y realmente en nuestro país también yo creo que destacan un poco respecto a otro tipo de servicios que encontramos para barcos de recreo. Bueno, ya tenemos un barco que tiene un casco, una jarcia, un aparejo y está navegando a vela, pero no siempre hace viento. Y tampoco es fácil hacer una maniobra en un puerto a vela. En muchos además está prohibido. Quiero decir que los barcos de vela también tienen un motor, o más, pero por lo menos uno, un motor principal que se utiliza para navegar, para maniobrar, etc. Y es un elemento muy costoso en un barco y es, creo yo, bastante complejo de inspeccionar, porque es un bloque que está cerrado. Bueno, su aspecto exterior puede acusar deficiencias, pero ¿qué podríamos considerar respecto a la inspección del motor, sabiendo que cualquier reparación probablemente requiere de unos técnicos especiales, mecánicos navales, etc., y también teniendo en cuenta que eso puede ser un valor añadido importante? Por ejemplo, cilindros que hayan perdido la compresión, problemas con el sistema de refrigeración del motor, estanqueidad del conjunto, etc., ¿no? Hombre, eso es verdad. En un barco de vela, el motor, aunque efectivamente es un motor auxiliar y un motor de poca potencia, pues es un motor caro para una reposición, para una compra nueva, ¿no? Y verdaderamente compromete muchísimo digamos, la valoración del barco. Es decir, la valoración de la parte mecánica, también las instalaciones, pero la parte mecánica de propulsión es fundamental. Normalmente, en el reconocimiento para un motor de un velero con una motorización convencional, bueno, unas pruebas de funcionamiento y la consulta de la documentación sobre el mantenimiento que se ha hecho y las operaciones de reposición de elementos periféricos que se han hecho durante la vida del motor ya nos puede dar una idea bastante buena de la esperanza de vida que tiene el motor. Realmente son motores muy robustos, que pueden durar mucho tiempo, que si no hay incidencias que penalicen la esperanza de vida del motor, bueno, pues van a durar mucho tiempo. La inspección visual, la inspección de funcionamiento, la inspección documental de todo lo que representa el mantenimiento del motor, pues dice mucho de él. Es curioso porque el número de horas de utilización del motor no tiene un paralelismo con lo que ocurre con los automóviles, ¿no? Con el número de kilómetros recorridos, porque realmente podemos encontrarnos con motores que tienen muchas horas de funcionamiento y sin embargo están muy bien mantenidos, funcionan muy bien y van a durar mucho tiempo, y motores que se han usado intermitentemente y que realmente no se han tratado bien y que no se han mantenido bien, y por lo tanto, aunque tienen menos horas de funcionamiento, pues no tienen la misma, digamos, fiabilidad mecánica, ¿no? Hay aquí ahora otro elemento que también es muy costoso y yo creo que relevante, sobre todo para algunos, digamos, programas de navegación que, por mínimos que sean, exigen una determinada electrónica. Digamos, una buena parte de la electrónica del barco está orientada a la navegación a vela y otra parte está orientada a las comunicaciones y la seguridad. Algunos de estos elementos, además, los segundos sobre todo,
están sujetos también a una cierta legalidad, pues para el sistema de llamada selectiva digital, etcétera, etcétera. Es decir, que no son opcionales tenerlos o no tenerlos. Un ICE, por ejemplo, se puede tener o no, pero un VHF con el MMSI del barco no es una opción no tenerlo, probablemente, si el barco está despachado para una determinada zona, ¿no? Y todos estos elementos son muy caros. ¿Qué tipo de inspección rápida se puede hacer para saber si estamos al borde del abismo o todavía nos podemos arreglar con lo que nos encontramos? Bueno, a ver, lo primero que nosotros miramos son comunicaciones y posicionamiento, lo primero. Es decir, lo que hoy en día necesita un barco de vela que realice navegaciones, digamos, cerca de la costa, pequeñas travesías, etc., es un buen equipo de VHF con un GPS que dé un posicionamiento correctamente, que esté conectado al VHF, una configuración correcta de MMSI y de conexión con este instrumento, y luego, por supuesto, una antena bien ubicada y que funcione correctamente. Esto es lo primordial. El resto de los elementos de navegación, pues realmente pueden ser más o menos imprescindibles, pero en muchos casos pueden ser prescindibles. Es decir, si uno va a navegar, por ejemplo, en Galicia, bueno, pues el barco necesita un equipamiento de electrónica mejor, diría yo, ¿no? Porque la navegación es una navegación más comprometida, no es de recibo navegar con un barco que no tenga sonda, por ejemplo, ¿no? O, bueno, elementos de este tipo, ¿no? Pero si por ejemplo navega en el Mediterráneo, bueno, pues este esquema se puede simplificar, se puede llegar a simplificar, ¿no? En realidad nosotros lo que encontramos normalmente en barcos de un cierto porte es una electrónica completa, es decir, el barco tendrá sonda corredera y un equipo de viento, pues, que indica velocidad y dirección del viento, y luego normalmente un posicionador que puede o no tener una pantalla gráfica, ¿no? En este capítulo muchas veces es donde uno se encuentra la parte, digamos, del valor del barco, que tiene una esperanza de vida más breve, una caducidad más inmediata, ¿no? Porque realmente la electrónica está formada por elementos muy condicionados por la época, por el momento, y tiene, digamos, una caducidad más inmediata, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo mejor para valorar este tipo de cuestiones es ceñirse a lo necesario y que todo funcione correctamente, y evitar, si es posible, instalaciones superfluas, cableado innecesario, elementos obsoletos o elementos que no se utilizan. En general, despejar la instalación todo lo posible es lo más recomendable. Bueno, es decir, que cuando yo me cambie un barco, o quiera cambiar de barco, o comprarme otro barco, yo te encargo una tarea técnica que es compleja, tú elaboras un informe y una recomendación de la conveniencia o no de comprar esa embarcación, y también algún tipo de juicio valorativo sobre la relación entre el barco y su calidad y su estado y el precio. Muy bien. Y hemos llegado a la conclusión de que la compra merece la pena. Pero ahora se me plantean dos problemas. Primero, ¿dónde lo atraco? Porque puede que hayamos llevado a cabo toda la operación, ya tengo mi barco, pero ahora no sé dónde ponerlo. Lo fondeo en medio del Cantábrico, lo llevo a una marina no sé dónde. ¿Esto cómo se gestiona? Sí, bueno, esta parte, lo que se refiere a la ubicación, al lugar de atraque del barco, al puerto base, es algo que tiene que estar en el proyecto al principio. Es decir, tenemos que plantearnos eso al principio. Y esa información, la información relativa a
la ubicación, al puerto base, a lo que cuesta mantener un barco dentro de un puerto, la tiene que tener el comprador desde el principio, antes incluso de hacer la elección del barco y la búsqueda del barco. Eso es esencial y está dentro del programa. Nosotros normalmente en nuestro modus operandi lo que hacemos es primero este sondeo, esta prospección de los intereses del cliente y, si es posible, intentamos orientarle hacia un mejor resultado, y ahí incluimos este asunto de la posible elección de un puerto o incluso a veces de la zona en la que desarrollar su proyecto. Y en muchas ocasiones pues nos hacen caso las personas, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Pero esto lo hacemos así. Y generalmente, respecto a la forma en la que informamos, lo que normalmente hacemos es emitir un informe previo de manera casi inmediata, es decir, un informe que lo vamos a poner a disposición del cliente antes de formalizar la compra, para que las deficiencias que hemos encontrado en el barco, los aspectos esenciales de ese barco que ya con probabilidad el cliente va a llegar a comprar, puedan formar parte de la negociación de la compraventa. Es decir, que haya un reparto, normalmente tiene que ser un poco así, un reparto de cargas entre el comprador y el vendedor. Es decir, el comprador asume cierto tipo de cuestiones que hay que mejorar en el barco, probablemente, casi siempre va a ser así, pero el vendedor también asume que el barco tiene ciertos déficits, ciertos problemas que le corresponden a él solucionar, como por ejemplo suele ser en la mayor parte de los casos pues el equipamiento de seguridad porque está incompleto, porque hay una parte que está caducada, algún instrumento que él pensaba que funcionaba y realmente no funciona, alguna cosa que en principio estaba propuesta en el inventario y luego al ver el barco pues no se encontraba en el barco, o sea, una serie de cuestiones. ¿Cómo se contemplan aquí los vicios ocultos? ¿Como en cualquier otra compra? Bueno, se trata en la prospección y el reconocimiento del barco abarcar todo lo posible y eliminar la sombra del vicio oculto, porque el problema del vicio oculto en muchos casos, y en nuestro país pasa mucho, es que el usuario también ignora. Es decir, el propietario original también ignora que el barco tiene un determinado problema, con lo cual puede darse la situación en la que ese problema aparece cuando el comprador ya tiene el barco y él considera que es un vicio oculto, pero realmente es un vicio, pero el vendedor no ha intentado ocultarlo, sino que es una incidencia que incluso el vendedor puede llegar a dudar que se haya producido en el momento anterior a la compra o posterior a la compra, ¿no? Tal es, por ejemplo, el problema de averías mecánicas que puede dar el motor en su primera fase de uso después de la compra, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que interesa es ser escrupuloso, ser estricto, trabajar a fondo en la prospección, en el procedimiento del barco, porque eso evita este tipo de problemas, ¿no? Hay un último aspecto que yo creo que daría para horas, pero que es muy importante. Bueno, ya tenemos el barco, nos gusta, el precio razonable, pero caramba, no me había dado yo cuenta de que el barco no tiene pabellón español. Es decir, que tiene un pabellón francés, alemán, belga, polaco o vaya usted a saber qué. Brevemente, ¿podríamos saber qué implicaciones tiene esto? ¿Cuál es la legalidad al respecto para un español que se compra un barco que va a navegar en España o fuera de España? ¿Qué pabellón tiene que tener el barco? Bueno, efectivamente es un tema muy largo, muy extenso y muy complejo, ¿no? Pero simplificando, haciendo un esfuerzo por simplificar, en mi opinión, los barcos que ya han tenido pabellón español, aunque actualmente tengan, por ejemplo, un pabellón polaco o incluso un pabellón belga, aunque es verdad que el pabellón holandés y el pabellón belga, bueno, pues están ahora ya desapareciendo porque estos países han puesto coto a este fenómeno, ¿no? Ahora lo que se prodiga es el pabellón polaco. Bueno, pues sí, en mi opinión, si el barco ha tenido anteriormente el pabellón español y tiene pabellón polaco, será un barco que ya ha cumplido con todos sus, digamos, requisitos fiscales para volver a tener el pabellón español, con lo cual
desde mi punto de vista, lo más razonable es retornar el barco en la operación de compraventa, retornarlo al pabellón español. Porque, al menos en mi opinión, en los próximos años, pues esta situación volverá a estar más acotada y seguramente la administración española combinará a que el fenómeno del pabellón polaco pues tenga su fin, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, existe la posibilidad también de comprar un barco que tenga pabellón polaco y mantener el pabellón polaco, en cuyo caso no tendremos más remedio que recurrir a una asesoría de las que actualmente se han prodigado en nuestro país, una asesoría que gestiona documentación polaca, porque el ciudadano normal pues no es capaz de hacerlo con independencia. Esta es una de las ventajas de tener el pabellón español, que un ciudadano español que vive y reside en nuestro país pues tiene en su mano hacer él directamente, y hoy en día además en sede electrónica, pues hacer la gestión de la tramitación de la compraventa de un barco, o también a través de una gestoría, pero bueno, está en su mano, ¿no? Y comprende mucho mejor cuál es el ámbito normativo y cuáles son sus obligaciones y sus responsabilidades respecto al estado del barco, ¿no? Yo creo que queda claro que un barco, por pequeño que sea, es una constelación de elementos que tienen que estar muy bien conjuntados y que no es fácil que una persona, incluso aunque lleve muchos años navegando, yo mismo, que llevo 60 años navegando, no estoy seguro de que fuese capaz de comprarme un barco sin el recurso a el asesoramiento técnico, por lo menos en muchos de los aspectos que creo que al navegante ordinario le superan, porque uno puede saber mucho de navegación, puede saber mucho de vela, pero eso no le convierte en un experto en materiales, ni es incapaz de, a lo mejor, determinar la fatiga de tal o cual cosa, etcétera, ¿no? Por tanto, yo como usuario me quedo con la idea de que si he de cambiar de barco algún día, buscaré un técnico como tú. Bueno, te lo agradezco mucho, además estoy seguro que iremos juntos a ver barcos. Pero hay una cosa, hay un aspecto en todo esto que yo creo que es muy importante, y es que lo que puedes aportar en estos casos no solamente es una cuestión puramente técnica, ¿no? Es decir, no es solamente el hecho de que tú reconoces el barco, lo estudias, valoras, etcétera, lo que hemos comentado, sino que además haces un papel de asesoría personal, un poco. Es decir, esto se explica muy bien cuando pensamos en el caso que no es nada extraño, esto me pasó ayer mismo, sin más lejos, ¿no? En el que encontramos una persona que quiere comprar un barco, incluso está ya comprometido para comprar un barco, y nosotros le desaconsejamos comprar un barco, comprar ese barco o incluso comprar un barco. Esto es bastante frecuente. ¿Por qué? Porque vemos claramente que eso no va a funcionar bien. Y creo que en ese sentido puedes llegar a hacer ese papel, ¿no? Que sea también un poco humano, ¿no? Y son casos en los que nadie te ha contratado. Y sobre todo porque tú eres navegante. O sea, que no hablas, quiero decir, no eres un inspector, digamos, de pantalán, que ve las cosas en su materialidad. Has navegado docenas y docenas de miles de millas, lo cual te da una visión del barco en movimiento y en trabajo que me parece que es un complemento esencial a lo que son los aspectos meramente materiales. Sí, es decir, el barco como una realidad estática y el barco como una realidad dinámica que se mueve y va de un lugar a otro. Sí. Hombre, el estar, digamos, el haber navegado y el estar al día, en el sentido de que sigues navegando, bueno, y la experiencia acumulada pues son por supuesto el soporte un poco, ¿no? De la consistencia que puede tener lo que tú vas a hacer, ¿no? para un cliente. Pero yo creo, insisto, que también es importante ese papel de, digamos, de atención personal, ¿no? De ponerse en el lugar de la persona, de no ser parte interesada, porque nosotros realmente
nunca intervenimos en la compraventa de un barco, no somos parte. Esto a veces sorprende porque cuando los propios vendedores, los brokers, ¿no? Incluso hay casos en los que ellos te ofrecen una determinada compensación porque intervienes y tal, y nosotros eso lo tenemos que rechazar de cuajo porque no podemos nunca ser parte interesada en una operación de compraventa. Lo que estamos efectivamente defendiendo los intereses del comprador y sobre todo deseando que la cosa salga bien. El éxito de nuestra intervención es que a él le salga bien lo que está haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde ese es nuestro compromiso, ¿no? Muy bien, pues yo creo que tenemos una introducción suficientemente precisa